Siguen los problemas para Mia Khalifa después de sus declaraciones y bromas sobre el ataque de Hamas a Israel. Ya lo hablamos la semana pasada. Además de ponerlo de Free Palestine y tal, que creo que no va a tener el problema por ahí, hizo bromas sobre el ataque terrorista y bromas tipo, oye, terroristas, por favor, poned los móviles en horizontal y no en vertical, que así no se ve tan bien. Cosas así, ¿no? Como riéndose de la tragedia. Playboy cortó con ella, pero ahora, por ejemplo, Pornhub también ha bloqueado sus ganancias. Desde el momento en el que se han enterado de esto, han bloqueado las ganancias, se las han congelado, y yo supongo que de Pornhub sacaba un buen rédito. Aquí hay una cosa, y lo dijimos la semana pasada. Si bien es muy fuerte lo que dijo y es una falta de respeto y de empatía, también esto me indica el poder, y esto es real, que tiene Israel en todo el mundo a nivel de negocios. Ya no tan solo militar, que evidentemente lo tiene, sino a nivel de negocios. Estoy seguro de que si hubiera sido al revés, y hubiera dicho, venga Israel, a por ellos, a por los palestinos, no hubiera pasado ni la mitad de lo que le está pasando. ¿Crees que así también, Jorge? O sea, es porque se pronunció a favor de Palestina. Sí, y se rió del tema del atentado. O sea, hizo bromas del atentado, digamos. Ya. En ese momento, fue a las horas, en Twitter, lo típico. De todas formas, me gustaría pensar que independientemente, o sea, si se ha reído... Ella es del Líbano, que al final es de esa zona, ella es nacida ahí. Sí, pero un poco es frivolizar, da igual el bando que sea... Claro, yo lo entiendo más por esa parte, ¿no? Por el pero hecho también es verdad lo que dice, o sea, a ver si hubiera sido el otro lado, hubiera pasado lo mismo. Espero que sí hubiera pasado lo mismo, porque creo que sobre todo una figura pública, ponerte a frivolizar, a hacer bromas, risas... Hostia, pues cállate la boca. Yo me temo que no, ¿eh? O sea, a ver, tiene más influencia a día de hoy Israel en el mundo occidental que el mundo árabe en el mundo occidental, sobre todo en Palestina. O sea, tiene mucho más influencia Israel. Israel está conectadísima con Estados Unidos. Esto es una realidad. O sea, esto no son paranoias. Esto es una realidad. De hecho, la relación entre Estados Unidos e Israel es casi de hermandad. Y se ha visto Biden rápidamente a Jerusalén, etcétera. Y no es lo mismo del bando contrario. Que es un tema muy complicado. No vamos a entrar aquí con el tema porque ya lo hablamos con David Jiménez. Es súper difícil. Para mí lo de Hamas fue un acto terrorista que es injustificable, porque es un acto terrorista. Fueron a por los civiles, no fueron a por Netanyahu o por el gobierno. Fueron a por los civiles que no tenían nada que ver. Pero es cierto que la situación de Palestina durante décadas y de la Gaza durante años es terrible. Y lo que está haciendo ahora Israel me parece una puta barbaridad. Porque están disparando a una zona súper densa, indiscriminadamente, la están cercando. Creo que han entrado, el otro día entraron 8 camiones de ayuda humanitaria. 8 camiones. Y ahí hay mucha gente que está sin agua, sin comida, sin electricidad. O sea, si fuera al revés, te digo yo que el mundo occidental estaría en pie de guerra. Estaría indignadísimo. Eso no quita que lo de Hamas es una barbaridad, ¿eh? Es una puta barbaridad. Pero que no es un tema tan fácil, ¿no? Como de buenos y malos. Bert, me gustaría mucho, que te veo con ganas además, de un análisis en profundidad del tema sionista, mojándote en todo. Y me gustaría muchísimo, Albert, que pues hables, ¿no? De los judíos, de los palestinos. Empezamos ya, Albert. Venga, es tu momento de brillar como una estrella. Lo explicó muy bien Nate la semana pasada y le mando todo mi apoyo ante la reacción que ha recibido. Esta semana tendremos a Arturo Pérez Reverte, que ha estado en esas zonas cuando era reportero de guerra. Creo que podrá aportar también mucho. De hecho, veremos una colección de fotos que me ha mandado espectaculares de cuando estuvo, sobre todo en el Líbano. Que el Líbano es una zona muy peligrosa en este momento. Está Hezbollah, hay un vacío de poder. Es un país, está al lado. De hecho, es una de las causas que podría haber show. Ahora la próxima noticia va relacionado con esto, que estoy comentando. Y Arturo estuvo ahí en el Líbano, tiene unas fotos increíbles de conflicto, algunas muy divertidas, algunas emocionantes, algunas durísimas, y hablaremos con él.